Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a esta clase en diferido. Vamos a revisar un poquito, digamos, en la parte final, algunas validaciones de la tecnología. Ustedes saben que finalmente cada vez que un equipo nuevo sale, no todo lo que brilla es oro y hay que revisar si el equipo propuesto cumple con las funciones específicas que han sido para lo que ha sido creado. Entonces aparecen muchos equipos modernos, aparecen mucha tecnología dentro de la evaluación, pero siempre los estudios de validación son los que nos brindan un poco más de confianza para poder utilizarlos y saber si la inversión que se va a realizar es la correcta o no. Entonces estas carpetas que ustedes observan acá van a estar montadas y se las voy a enviar también a través de la parte de Teams y cargarla dentro del esquema de clases para que puedan irla revisando con calma. Dentro de cada carpeta van a encontrar un estudio, que es un documento PDF, en donde se ha comprobado, se ha contrastado el equipo con alguna otra manera de detectar la misma enfermedad. Y un poco un video de demostrador de cómo funciona el equipo o un spot para que ustedes lo puedan conocer. Entonces, vamos a arrancar con el tema de ojo seco. Como les había mencionado en su momento, existen ahora muchas alternativas para manejar el tema de ojo seco en función de la optometría. Y creo que ese sí sigue siendo uno de nuestros campos esenciales para investigar, para indagar, para tratar de entrar en ese mundo, porque es un campo que no es tan invasivo y que muchos de los cuadros de resequedad ocular o de síndromes de ojos secos se pueden manejar de manera optométrica o desde el punto de vista optométrico, ya que los exámenes no son invasivos. Entonces, hay un estudio que muestra la confiabilidad y la aplicación clínica del Acridiag, que es un equipo que busca identificar la calidad y cantidad de lágrima, así como las glándulas de meibomio a través de un examen. La pregunta de cajón sería ahí si yo necesitaría o recomendaría comprarlo. Yo de cabeza les diría que sí, porque sus pacientes van a llegar con mucha resequedad ocular y van a necesitar esta parte de recomendaciones de ojo seco. Entonces, de mi lado, yo les diría que si van a invertir en algo, si quieren invertir en algo, un módulo de diagnóstico de ojo seco es un muy buen módulo. El Acridiag tiene un costo aproximado de $18,000. No es tan barato, pero a su vez se puede recuperar relativamente fácil porque el número de posibles pacientes es bastante alto y al cabo más o menos de un año y medio, 2 años, ustedes podrían recuperar fácilmente esa inversión y luego tener ya un margen de ganancia. Y finalmente, pues el fondo técnico clínico ayuda también bastante a promover el énfasis clínico del manejo de ojo seco. Entonces, en este estudio, lo que se hizo fue tratar de investigar la calidad que se tenía en la toma del tiempo de ruptura lagrimal, la parte lipídica con la interferometría y en la altura del meñisco lagrimal con el método de la Acridiag, que es del equipo, y versus el método tradicional. Entonces, finalmente, la conclusión fue que basado en los resultados, si el paciente es examinado por el mismo evaluador, se puede contrastar bastante bien los resultados. Uno de los problemas que tiene la Acridiag es que si el paciente no se coloca bien en su mentón, en su frente, cuando bajo los párpados, cuando lo abierto, o si tiene dificultades para mantener el ojo abierto, puede tener una variación de resultados importante entre un control y otro. Entonces, la repetibilidad de la prueba no es tan buena. La confiabilidad sí es alta. Entonces, en el artículo, ustedes van a poder revisar luego los contenidos para poder ver cómo se manejó el tema del estudio. Probablemente esto les pueda ayudar también a plantear, si ustedes desean algún tema de investigación, que es como plantear un poco la característica del examen de un equipo nuevo, de un equipo tecnológico, versus la versión tradicional de cómo se hace. Entonces, acá van a encontrar las diferentes pruebas de cómo se clasificó los diferentes resultados, tanto en el tiempo de ruptura lagrimal como en la interferometría.
Entonces, hubo una muy buena confiabilidad, hubo una muy buena sensibilidad por parte de la prueba, pero recuerden que la repetibilidad necesita mucho cuidado. Cuando el paciente regresa a hacerse nuevamente el control o cuando ustedes quieren verificar el resultado, si no cumple las mismas condiciones en el momento en que se ha colocado, pues puede ser un poco complicado. Veamos el video de la parte de prueba. Entonces, básicamente es un equipo pequeño que se puede adaptar a la mesa y al espacio de la lámpara de hendidura. De hecho, viene con un aditamento para poder ser colocado allí, de esa manera. Entonces, ustedes podrían también adquirir el equipo sin los accesorios adicionales, que eso ya representa un ahorro dentro de la realización. Y realiza 4 exámenes de no contacto en 4 minutos. Básicamente está enfocado en evaluar el tiempo de ruptura lagrimal, para medir en qué momento la lágrima se evapora, para evaluar la condición de la capa de mucina, va a medir la altura del meñisco lagrimal. Estos dos test, este test, perdón, es manual, hay que medirlo de manera manual, hay que cuadrar la reglita para que esa parte pueda medir la cantidad de agua que contiene la lágrima, y va a medir la interferometría para ver la capa lipídica que presenta. De la misma manera realiza el examen de meibografía para ver la parte cualitativa y cuantitativa de las glándulas de meibomio, tanto de los párpados superiores como inferiores. En el momento en que entrega los resultados, ya lo habíamos visto en el módulo anterior, es muy fácil de interpretar, es muy didáctico para el paciente, muy práctico de entender y muy práctico de manejar. El mismo equipo te sugiere también cuáles son los componentes de las lágrimas artificiales que podrían utilizar en el momento en el que le van a hacer un tratamiento al paciente. Es decir, ya saben en qué momento, o van a poder saber en qué momento vamos a poder utilizar un hialuronato o una parte de componentes de las diferentes marcas de los lubricantes, para que ustedes sepan en qué momento puedo recomendar algo que tenga un componente que ayude a la matriz aceitosa, algo que ayude a la parte acuosa o algo que ocupe a la parte de mucina. El propilenglicol, el hialuronato, se me escapan otros en este momento, pero fácilmente el mismo equipo le hace una recomendación y le dice. Es un equipo que ya se encuentra validado, es un equipo que tiene varios estudios de comprobación en donde se ha demostrado ya que sí tiene validez. Hay marcas similares, hay una marca que se llama Hydra, por si quieren buscarlo, que cumple las mismas funciones y tiene incluso un dispositivo en la siguiente versión que es mejorado, que hace la meibografía de manera automática y en tercera dimensión, porque saca el análisis de las glándulas y las hace girar para poder ver cómo se encuentran en profundidad. Pero en función de lo que hay de nuevo de ojo seco, enfocado mucho hacia el optómetra, yo les aconsejo muchísimo, pero muchísimo, tener en cuenta esta parte de los equipos de diagnóstico de ojo seco, porque nosotros los optómetras estamos muy en contacto con el tipo de paciente que puede presentar anomalías de ojo seco. Entender cómo se maneja cada uno de estos ojos secos de acuerdo a la capa o a la combinación de capas que se encuentren alteradas va a facilitar mucho el manejo de sus pacientes, combinado con la prescripción optométrica, porque está combinado la parte de la medida, la parte de los filtros de protección y la parte de la lubricación ocular. Entonces, en la parte de lo que es la CRIDIAG, yo les recomiendo mucho estar pendientes de la posibilidad de poder contar con un equipo, sea este o sea algo similar, que pueda ser un analizador de superficie, que ustedes lo ofrezcan como un servicio diferenciado y que esta parte les ayude a que puedan incrementar su número de manejo de pacientes de ojo seco y a tener mayor satisfacción con ellos. Luego les dejo el artículo en la carpeta para que puedan revisar los datos concretos. Si revisamos la parte de la tonometría, este es el otro campo que hace muchos años no era posible que el optómetra lo realice.
porque necesitábamos instilar anestésico para poder colocar el tonómetro de Goldman de contacto con la superficie corneal. Peor el de shots, de aplanación, de algún tiempo atrás. No era tan fácil ni que te enseñen, ni era tan fácil tomarle práctica hacerlo porque había como ese temor dentro de la realización. Pero los tonómetros de no contacto, los neumotonómetros, que son los tonómetros de aire, o los tonómetros de tambor, que ahora son muy populares, son generalmente alternativas muy buenas. El estudio que les dejo acá para que ustedes lo puedan revisar es una comparación entre la tonometría neumática y la tonometría de aplanación. Entonces, este neumotonómetro tiene como idea justamente controlar o comparar entre los dos. Y fíjense que voy a irme hasta la conclusión, en donde básicamente se analizaron a los pacientes eh, que tuvieron digamos, pacientes que tenían sospecha de glaucoma, se les tomó la presión intraocular tanto con el tonómetro neumático en función del soplo de aire, con el tonómetro de contacto de Goldman. Y fíjense que el resultado dio que son muy similares las dos técnicas y que no existe una diferencia clínicamente significativa de los resultados. Entonces, hay varios estudios similares, ustedes lo pueden leer con tranquilidad, pero la confiabilidad de los equipos de neumotonómetros es muy alta, es muy alta. Los médicos oftalmólogos a momentos desconfían un poco y es como una comparación a lo que nos ocurre a nosotros en función de la retinoscopía. Es como que yo hago la parte del autorrefractor, pero no me siento convencido hasta que yo no veo a través del retinoscopio. Pero llega un momento en el que el neumotonómetro con el soplo de aire digo, pero no sé si es que el paciente se movió, si es que fue que interfirió alguna parte y el resultado no fue confiable, pero en los diferentes estudios se ha ido mostrando que el resultado o la variación no es clínicamente significativa. Adicional que en esta parte, como no es invasivo, termina siendo algo mucho más asequible para la parte de los optómetras poder adquirirlo y poder maniobrar, porque la idea no es que yo voy a poder manejar si es que el paciente tiene una presión intraocular muy elevada, yo voy a tomar la decisión de recomendarle algo. Lo que voy a recomendarle es derivarlo, lo que voy a recomendarle es con un sustento clínico, voy a recomendarlo derivarlo hacia la parte de glaucomatología. Y voy a hablar con la doctora glaucomatóloga, con el médico glaucomatólogo y le voy a remitir explicándole que yo tengo un equipo que toma la presión con un método no invasivo y que estamos derivando para que pueda ser analizado. En función de esto, el neumotonómetro, existe un tonómetro de tambor que se Welcome to llama the iCare. instruction video for the iCare IC100. Este iCare Always es start by también placing the wrist bastante strap around your sencillo wrist to avoid de dropping the utilizar, device. bastante práctico, no Parts of the requiere instalación de IC100. ningún anestésico. This is the Entonces, forehead support. básicamente Forehead parece un support dispositivo adjusting muy wheel. similar al oftalmoscopio, al Probe base and retinoscopio, collar. con su accesorio para apoyar la frente, con el accesorio donde Display. se coloca el tambor de algodón Select a y navigation el menú button para poder iniciarlo, ¿no? and the measure Entonces, button. una vez que Turning on the tonometer and press and hold the measure button for 3 seconds or until you hear la a parte beep. del tambor, se lo Load the enciende probe y into se the coloca tonometer when the el display sensor. screen shows load probe. Open the probe to the tonometer Entonces, una vez que against se the forehead coloca, support on vamos a un meters. poquito más para acá. Press and hold the measurement in a series. Lo que vamos a hacer 6 es measurements are colocar taken el consecutively. tonómetro Once y the al measurement poner is play, complete, you will hear a fíjese cómo long beep, genera la parte and the del final pressure movimiento will tipo show on the tambor para display. hacer Press the contacto measure y button toma once la to parte clear de the reading, presión. and repeat ¿Ya? the same No steps es for the fellow invasivo, eye. To perform individual measurements, press the measure button lightly que vaya a 6 cogerle ningún separate tipo de times efecto or until secundario you al hear a long paciente beep. y no es algo invasivo. Error messages. Entonces, en este tipo de equipos ustedes van a encontrar diferentes opciones. Hay unos equipos grandes que vienen a ser un poco los equipos de
que tienen multidiagnóstico y que parte de su examen es tomar la presión intraocular, y este tipo de equipos que están enfocados específicamente en tomar la presión intraocular. De todas maneras, el consejo es, ¿vale la pena tenerlo? Realmente, si su flujo de pacientes está enfocado en un grupo de pacientes relacionados con enfermedades sistémicas o que tienen antecedentes de enfermedades sistémicas, podría resultar útil. Caso contrario, todavía se podría derivar, pero siempre con la indicación que ya es un aspecto que el optómetra lo puede manejar. Ya es un aspecto que el optómetra lo puede tener en cuenta dentro de sus exámenes. Ustedes ya pueden solicitar tomas de presión intraocular para valorar el caso de sus pacientes y asimismo, si usted trabaja en esta opción, tratar de tenerlo. El tonómetro iCare varía porque tienen diferentes modelos, desde 6,000 hasta 14,000 más o menos. Entonces, no es tan sencillo tampoco tenerlo, más que todo si siguen sumando las diferentes cosas que van apareciendo, pero si es que usted considera que quiere entrar dentro de la línea de glaucoma, de retina y manejarlo, puede ser una buena alternativa. Personalmente, nosotros no tenemos tantos pacientes con glaucoma, es decir, que los casos que nosotros hemos revisado y valorado no ameritarían para tener una inversión de estos equipos en un consultorio optométrico. Tal vez en las realidades que ustedes se desenvuelven en su grupo de pacientes puede que sea más alto, pero sí quisiera que esa parte la tomen en cuenta antes de tomar la decisión, porque es un equipo muy bueno, es un equipo muy sensible, muy específico, está completamente contrastado y comprobado en los resultados del estudio para que puedan chequearlo, pero ya dependerá de ustedes si lo consideran adecuado. Muy bien, entonces continuando un poquito con la carpeta que ustedes tienen, vamos a ver la parte de estrabismos. En función del estrabismo, hay algunas cosas muy interesantes nuevas en cuanto a tecnología. Realmente creo que es una de las falencias grandes que tiene la optometría en el Ecuador, porque no hay muchos optómetras que manejen la parte de estrabismo y debería haberlos, porque estrabólogos, médicos, oftalmólogos, estrabólogos, tampoco hay muchos. Pero el estrabismo, revisaba justamente estadísticas antes de hablarles sobre el tema, y es que es más o menos el 4% de la población mundial quien lleva alguna característica de algún estrabismo. Entonces, al no ser una población tan grande, pues las especialidades hacia este tema como que no son tan profundizadas. Pero hay partes interesantes. Entonces, hay un programa, voy a mostrarles el video. Hay un programa I can be an astronaut. I can be a firefighter. Tiene dos módulos, el uno para diagnóstico del estrabismo y el otro para el módulo de tratamiento. Novasight brings screening and treatment of common childhood vision impairments into the digital age, using advanced eye tracking technology. Y básicamente es un Around 3% of children worldwide develop amblyopia, also known as lazy eye. The only treatment until now has been to patch the strong eye. Patching has not proven effective, has very low compliance, and negatively impacts the child's self-esteem and confidence. Accurate vision assessment and effective treatment of vision impairments are crucial for proper eyesight development. Inaccurate assessment or ineffective treatment can lead to severe consequences, including loss of vision. Novasight is changing the way we assess and treat vision impairments with its clinically proven eye tracking based solutions. Novasight's CureSight system is a revolution in the treatment of lazy eye. The treatment is performed using advanced real-time 3D image processing algorithms, while the child watches their favorite video. All this in the comfort of their own home, creating a fun and engaging environment which dramatically increases compliance, treatment effectiveness, and the child's confidence. Novasight's iSwift system enables diagnosis of lazy eye, along with multiple comprehensive additional eye exams, enabling eye care professionals to perform a rapid, objective, and accurate vision assessment. Básicamente, el momento en que el paciente se coloca sus gafas estroboscópicas, pasa por una serie de pruebas idéntico por Optel Digital para revisar cómo está su estereopsis, cómo está la coordinación motora, cómo está la visión de un ojo, la visión del otro. Para poder hacer la parte
de una identificación de los estrabismos. Entonces, este equipo resulta bastante útil cuando tienes un flujo interesante de niños. El equipo ha sido probado ya. Aquí está la parte de un estudio en donde muestra un poquito que el sistema de iSwift provee una detección precisa y medidas de desalineamiento entre forias y tropias desde 3 años en adelante. Funciona muy bien para identificar estrabismos manifiestos o estrabismos no tan notorios que pueden pasar por alto en algunas forias descompensadas o en algún problema de microtropias. Esta parte del equipo es bastante didáctico, bastante sencillo de utilizar. Tiene un costo aproximado de $10,000 por la licencia del programa más el equipo y la importación. Entonces, cuando tienes un número importante de pacientes pediátricos, resulta bastante útil porque una gran parte de las consultas vienen por eso. Entonces, si ustedes tienen en su segmento de pacientes bastantes pacientes pediátricos de diferentes edades, si ustedes han visto pacientes con estrabismo y lo que estaban realizando era una remisión, este equipo les puede ayudar a captar ese tipo de pacientes. El iSwift es un equipo que les ayuda a identificar el problema de una manera un poco más sencilla que con la parte del cover-test o la parte del prisma cover-test, si resultara difícil en algunas de las situaciones, pero si para ustedes es fácil y lo están manejando de la manera adecuada bien, o el flujo de pacientes no amerita, pues es para que lo conozcan, que existe el equipo, que está probado científicamente, que tiene una muy buena repetibilidad y muy buena confiabilidad para poder identificar temas de estrabismo. Y de paso, pues les cuento que la otra parte, que se llama CureSight, que es como la versión de cura o la versión de tratamiento, es la versión de los ejercicios de terapia visual que están enfocados y que se conectan entre los dos para poder calibrar de acuerdo al problema cómo hacer la parte del tratamiento. Funcionan muy parecido a los tratamientos computarizados de ejercicios de ambliopía. A medida que el paciente va realizando sesiones, va mostrando curvas de avance, pero funcionan bastante bien, bastante didácticos, costositos, pero la tecnología inicialmente suele ser así. Si les muestro de la siguiente parte, hay un equipo que a mí sí me gusta mucho, no lo tenemos. Yo sí quisiera tenerlo en la parte personal para alguien que quiere dedicarse dispositivo a de medición de la motilidad ocular y soporte al diagnóstico. Pero al no ser la frecuencia o la prevalencia tan grande de pacientes que llegan, a veces este tipo de inversiones son un poquito complicadas. Este equipo se llama GazeLab, es un equipo que básicamente la primera vez que lo vi era como imaginarse haciendo un cover test de manera automática y básicamente hace eso, básicamente es un test para hacer una prueba de posiciones de mirada, el cuadro de medidas que normalmente nosotros conocemos y que básicamente la alternabilidad de los filtros que ustedes ven en el centro como oclusores le permite identificar si existen folias, tropias y si en las diferentes posiciones de mirada cambian. Lo que está señalando cámaras son las cámaras infrarrojas que captan el movimiento de los ojos y el sensor que se encuentra en la parte superior en el centro es como un láser que va provocando los puntos hacia donde tiene que mirar el paciente. Entonces es muy innovador, es una patente española, pero que se ha utilizado mucho para poder validarlo en Estados Unidos. Entonces el paciente se coloca, medición del estrabismo, congénitos adquiridos, tropias, forias, horizontales, verticales, torsionales, disociados, parálisis, restrictivos, test de Bielchowski. ¿Cómo se encuentra? Voy a retrocederme un poquito para mostrarles nuevamente. Restrictivos. Entonces esta parte detecta la parte de estrabismos congénitos, adquiridos, tropias, forias, horizontales, verticales, torsionales, forias o estrabismos disociados, parálisis o estrabismos restrictivos. Entonces básicamente lo que hace es que el equipo comienza a moverse y de acuerdo a las registro dinámico de los movimientos, registro de la insuficiencia de convergencia, registro del nistagmus en sus componentes horizontales, verticales y torsionales.
Pruebas para evitar diplopias o halos post-cirugía refractiva, medición del diámetro pupilar y medición de la desviación del centro pupilar respecto al reflejo corneal con varias luces y distancias. Muy bien, entonces también hace pupilometría y de acuerdo a las ¿Cómo medimos con el de mirada va realizando como una medición de las acciones Hacemos musculares. mirar al paciente en posiciones de mirada conocidas del muy patrón. Innovador, no es tan nuevo, pero para nosotros sí resulta todavía algo que no está como tanto en uso. El equipo de Gaze Lab básicamente es un sistema de control oculomotor que toma las diferentes posiciones de mirada para identificar estrabismos, parálisis oculomotoras, forias, ángulo capa, un escaneo refractivo, pupilometría y detectar nistagmos. Para quienes trabajan con pacientes pediátricos y tal vez tienen mucho paciente pediátrico, es una muy buena alternativa. Si les gusta el estrabismo, si les gusta el manejo de la terapia visual, la inversión va como hacia este lado. Es un equipo que el valor final no se los puedo asegurar. Cuando nosotros averiguamos la primera vez, igual nos dijeron que costaba alrededor de 8,000. Entiendo que tiene algunas patentes pendientes, por eso no era tan fácil todavía conseguirlo, pero ya se han realizado estudios para poder validar la fiabilidad que tiene el equipo. Y dentro de esa fiabilidad, el objetivo justamente era tratar de medir a pacientes con estrabismo para ver los resultados que tenían, y los resultados fueron que existía una correlación específica y que la parte de las medidas que toma Gaze Lab en función de los métodos convencionales como el prisma cover test son bastante confiables y reproducibles, especialmente cuando hay un ángulo grande. Entonces, en el momento en que se empieza a evaluar o a realizar, hay algunas cosas que pueden ser identificadas un poco mejor con el apoyo de unos prismas y otros que normalmente el equipo los puede detectar de manera regular. Pero es un equipo que llama mucho la atención para quienes tienen la intención de trabajar hacia la parte de terapia. Ya una vez que nosotros hemos detectado la parte del estrabismo o la foria descompensada o la dificultad a nivel muscular, pues básicamente es empezar con la otra parte de tratamientos que creo que se uniría con el módulo que ustedes vieron anteriormente con la doctora en México. Pero Gaze Lab es un equipo que sirve para hacer video oculografía, desde la parte de detectar todos los movimientos oculares y el diagnóstico de todo lo que son alteraciones musculares. Si les muestro a continuación para la parte de optometría pediátrica, creo que tal vez algunos de ustedes ya lo tenga o lo haya visto o se hayan enamorado un poco de este autorrefractor. Este autorrefractor se llama Plus Optics. Este autorrefractor funciona para identificar algunas cosas, sino no solamente es un autorrefractor, aunque su función principal es esa, pero también tiene como sentido evaluar la parte del screening normal de movimiento de sus ojos. Entonces les dejo videitos sobre cómo se enciende para que lo puedan ver. Entonces se colocan los datos del paciente. Check mark in the light in the room and position yourself approximately 4 feet from the child. Hold the device at the child's eye level and press the orange shutter button. The warble sound attracts the child's attention to the device. Align the device so you can see both of the child's eyes on the screen. Move slowly toward the child until green circles appear around their pupils. The green line will appear between the pupils when the correct distance is achieved. The measurement begins automatically. Entonces aparece la refracción, ¿ya? Y aparece una parte también en cuanto al alineamiento ocular. Successful screening. The screening result will appear at the bottom of the screen and is automatically saved to the SD card. Next, complete the screening information sheet, making sure you mark the electronic screening results at the bottom of the form and either pass or refer. Remember to complete the recommendation at the bottom of the form.
past, may receive an error message. If the error message reads, too much infrared ambience light, you will need to dim the lights in the room or shade the windows. If the error message reads, camera did not detect pupils, make sure hair and eyelashes are not blocking eyes. You may also need to place a pair of non-polarized, flat sunglasses over the child's eyes. This will help make the pupils bigger and make them easier for the device to read. Thank you once again. Ha ido pasando este equipo por diferentes evaluaciones y la efectividad de Plus Optics está ya completamente igual también, evaluada, comparada, detectada. Entonces, la conclusión de este estudio, por ejemplo, que lo pueden chequear en la carpeta, es que, bueno, este estudio fue hecho en India, en donde existe una falta de profesionales de la salud y no mucha higiene visual. Estos screeners de fotografía pueden jugar un rol importante. Entonces, sí puede ser evaluado un paciente a partir de los 6 meses para revisar cómo se encuentra su comportamiento. Y a medida que se detecten anomalías, pues tratar de intervenir. El estudio adicional que está acá es una comparación que tenemos con el Plus Optics con un autorrefractor en niños con ciclopegia y sin ciclopegia. Entonces, básicamente se le hace el examen con los dos equipos para revisar la diferencia, ¿ya? Y aquí está la conclusión que el error refractivo del Plus Optics era similar al del autorrefractor con ciclopegia, en contraste con el autorrefractor no ciclopégico, o sea, sin ciclopegia. ¿Ya? Sin embargo, ¿ya? Todavía el Plus Optics es un autorrefractor que no es muy adecuado o la mejor herramienta para estimar errores refractivos con hipermetropía moderada. Un poco los pacientes con hipermetropía moderada en el momento en que están observando el objeto pueden provocar estimulaciones de acomodación que pueden variar una parte del resultado. Curiosamente, pues los niños tienen más hipermetropías que miopías, entonces si la pregunta es si vale la pena tenerlo, es un juguete muy bonito, pero realmente sí como que muy práctico, muy técnico, muy para tenerlo. En la experiencia personal no. Nosotros tuvimos uno, de paso no nos funcionó muy bien, lo vendimos, es decir, lo devolvimos, porque no le teníamos tanta confianza o tanta práctica y trabajamos mejor como de la manera convencional. De todas maneras, Plus Optics es una línea de autorrefractores que tienen diferentes equipos y que si es que a ustedes les gusta, si trabajan mucho con niños y quieren tener algo que les llame la atención, puede servir. No estima muy bien las hipermetropías moderadas, pero para el resto puede tener un resultado bastante parecido comparado con otros autorrefractores y tiene un costo aproximado de $8,000 también más o menos, hasta $13,000 que son las versiones un poco más complejas para poder medir también movimientos oculares. Muy bien, entonces acá está otra parte de los screening de Plus Optics para que lo puedan chequear. También la conclusión de este estudio fue que aplicando el criterio apropiado se puede conseguir un bastante alto nivel de especificidad y sensibilidad como una herramienta de screening para poder identificar los defectos visuales en el paciente. Como les decía antes de la pausa, cuando tienen muchos pacientes pediátricos puede resultar útil, de lo contrario puede ser un juguete que puede salir un poquito costoso y no utilizarlo, no sacarle tanto provecho. En cuanto a la parte de Netra, como les decía en alguna conversación que ya tuvimos antes, este sistema iNetra incluye como un paquete de soluciones visuales. Este paquete de soluciones visuales intenta cubrir las necesidades básicas de una refracción. Entonces es un equipo que incluye un autorrefractor, un lensómetro,
y un foróptero. Entonces vamos a ir conversando un poquito de cada uno. Es una versión moderna. No ha tenido los mejores resultados iniciales de las investigaciones. Continúan intentando mejorar diferentes características de los programas para tratar de que mejoren los resultados, pero básicamente en la línea tecnológica sí tiene bastante tecnología, como les mostraba en su momento en la parte del ensómetro. Entonces, el paciente, cuando se va a realizar una refracción o un autorrefractor, el paciente tiene que realizar unos movimientos, como ustedes lo ven allí, para alinear una línea verde y una línea roja en la parte interna. De acuerdo al alineamiento en diferentes posiciones, se van tomando graduaciones y medidas que finalmente terminan con una receta de autorrefractor, como una medida, digamos, refractiva del paciente. Entonces, ha tenido algunas fallas de sensibilidad, especialmente por las respuestas del paciente, porque tiene que ir alineando de acuerdo a lo que observa. El ensómetro, ya lo habíamos visto la semana anterior, es un ensómetro bastante portátil que necesita un teléfono celular para poder realizar la medición, para buscar la parte del centro óptico y demás. Es un equipo que no es que funcione mal, pero la confianza no es tan alta en función de los resultados. Y el foróptero tal vez es el que tiene la menor sensibilidad posible, porque fíjense que tiene que el paciente sostenerlo con sus manos y una vez sostenido realizar ciertos movimientos hacia los costados del mismo para poder enfocarlo. El ensómetro tiene un valor de 1000, el autorrefractor de 1600 y el foróptero de 1800, me parece. No han tenido tan buena acogida. Sí hay gente que está interesada, pero realmente para una brigada, para una salida, puede ser una idea interesante, pero finalmente no termina aún de convencer su validación. Entonces, estos equipos han sido comparados, por ejemplo, en este estudio. Fueron comparados 190 pacientes con un equipo que se llama Retinomax, el equipo de Netra y un equipo que se llama QuickSee de Plenóptica, y finalmente la conclusión es que tanto QuickSee como Retinomax pueden ser utilizados. Netra no. Como una parte de screening no tiene los datos confiables. No ha logrado llegar a ese punto en donde los profesionales que realizan las investigaciones o los grupos que prueban los equipos le generen una sensación de confianza. Esto es importante tenerlo en cuenta. No lo digo que no sería una buena inversión. Finalmente, tal vez en las mejoras que van haciendo encuentren en algún momento la posibilidad de tener ya algo completamente confiable o que pueda ser repetible o que tenga una sensibilidad mejor. Pero mientras tanto todavía está como en ese desarrollo. Es de las versiones últimas de lo que hay en equipos portables en función de estos equipos para salidas, para la parte de lo que son sectores de escasos recursos o de la parte de sectores lejanos, pero realmente todavía no es algo muy confiable. Les dejo este estudio para que después lo puedan revisar. Aquí está otro estudio de la parte de sensibilidad, igual hecho una comparación netamente con el propósito de evaluar la efectividad y el uso del autorrefractor de Ainetra con la refracción normal que se realiza. Entonces, la conclusión es que sí tiene diferencia significativa, clínicamente hablando, sobre la refracción. Entonces, todavía no llega a ser como algo demasiado confiable para poder usarlo. Y hay una validación de la parte de Netra, que tiene como que un fin un tanto comercial, en donde sí hubo como que en conclusión que la idea es que lo utilice la persona que va a realizar la refracción, que ya esté entrenado, que tiene el potencial de estimar de manera cercana el defecto refractivo,
pero estimar de manera cercana es un poco complicado. Entonces puede ser una alternativa para los países que no tienen acceso a salud visual, pero de allí para utilizarlo en el consultorio de una manera diferente es un poco complicado. Lo pueden revisar luego a los estudios para que puedan mirar. Es un equipo que a la final trata de cumplir con sus funciones, pero si no logra satisfacer todavía, tengan un poquito de precaución antes de realizar una inversión que tal vez no justifique mucho la pena. Muy bien, siguiendo en la carpeta de información que ustedes van a tener en el apartado de evaluación de retina, igual digamos que dentro de las pruebas que he tenido la oportunidad de hacer, los equipos como cámaras retinales portátiles son una muy buena alternativa. Sería la segunda recomendación clave que les podría dar para optómetras, y es que prácticamente para todos es importante evaluar el fondo de ojo. No debería haber casos en los que sí, casos en los que no. Un paciente que se evalúa con nosotros debería tener una evaluación de fondo de ojo, siempre. Y estas cámaras retinales portátiles facilitan muchísimo el trabajo, tanto de screening como de escaneo general, como de la parte del análisis y el descubrimiento de características iniciales. Entonces, por ejemplo, esta cámara, no hablo por marcas específicas de esta parte, ya como les había dicho, no es mi interés que ustedes accedan por alguna marca en especial, pero esta cámara, por ejemplo, tiene una forma de colocar su propio teléfono conectado al dispositivo. So that the smartphone can be connected to the device correctly by OTG cable. Entonces, una vez que se encuentra sincronizado, se puede llenar como los datos del paciente y tiene como un sistema de enfoque. Entonces el paciente al colocarse para realizar la prueba, básicamente es como un sistema de enfoque en donde hay que tratar de controlar el pulso, por eso es que lo sostiene con la mano así, y en el momento en que se acerca el paciente observa hacia un punto de fijación interno, y en el momento en que se realiza, fíjense cómo ingresa la imagen directamente hacia la parte retinal. Ahí se va a marcar el punto de fijación, hacia donde le vamos a pedir al paciente que observe. Approach the device until two IR y lights fíjense que al momento de ingresar, when the optic disc is observed, adjust the focus ingresa with the para ser manual enfocado. focusing wheel of the device. Let the retina En image el momento en full. que se encuentra, dependiendo de hacia dónde esté mirando, se podrá observar la parte macular o la parte del lente. Y esa imagen se puede compartir con su sistema, con su computador, como está conectado al celular a través de los datos de internet. Existen algunos sistemas en este estilo en función de tomar fotos de la parte retinal. Estas cámaras retinales que se colocan con el sistema del celular son muy populares ahora. Ustedes pueden encontrar de diferentes marcas, tienen como la misma interfaz. En el momento en que se enfoca y se toma la fotografía, se puede trasladar automáticamente también para la parte del computador, después poder mostrarle al cliente, realizar los resultados. Esta parte del fondo de ojo es una parte súper importante. La recomendación si necesito una cámara retinal portátil sería de cabeza así. Las pueden conseguir desde $2,500. Un fonoscopio normal tiene un costo aproximado de $500. Pero en la función de lo que hace el equipo y del beneficio de poder identificar algún tipo de patología o hallazgo, vale muchísimo la pena que ustedes le inviertan a una cámara retinal portátil. Y aquí hay algunos estudios donde está comparado la oftalmoscopía directa
y donde está utilizando una cámara retinal como un método de enseñanza, por ejemplo. Entonces, en donde se ve la facilidad y cómo se puede realizar la toma de las pruebas para poder verificar cómo esta parte ha ido evolucionando tanto que ahora hay esos estudios comparativos de los sistemas de manejo de imágenes retinales a través de smartphones para pacientes diabéticos o para pacientes con screening. Y en el fondo nosotros podemos tratar de colaborar y de ser una parte importante dentro del aspecto de información hacia los pacientes, porque esos primeros hallazgos oculares también los va a detectar el optómetra. Entonces no necesita mayor tipo de entrenamiento, es bastante sencillo, a veces sí son un poquito delicadas, hay que tenerles cuidado ante los golpes o el polvo para que no tengan problemas, pero fíjense que de todas maneras todos los estudios que van a encontrar, por eso les puse, me parece que 3 o 4, todos los estudios que van a encontrar están a favor de las oftalmoscopías a través de smartphones o de dispositivos similares, porque todos han logrado ingresar de manera correcta y todos logran dar información muy buena para poder adelantarse a problemas de la parte del segmento posterior que necesiten intervención. Revisen los artículos, hay varios artículos, todos a favor, no he encontrado ninguno en contra, hay varios equipos relacionados con esto, todos están enfocados en lo mismo, en tratar de brindar una imagen de mayor amplitud dentro de la parte retinal o que permita evidenciar, mostrar, ser más didáctico con el paciente o encontrar más hallazgos hacia la parte del profesional. Funcionan muy bien, recomendado 100% tener una cámara retinal portátil en su consultorio en lugar del oftalmoscopio directo, porque ahí sí no le recomendaría que tenga los dos. Ahí sí sería solamente la parte de tener la cámara retinal como tal. Los equipos multidiagnóstico, este es un apartado que a mí me gusta mucho porque creo que aquí radica el futuro de la parte de la optometría. Creo que en el módulo de equipos especiales ya habíamos visto la parte del BX120, hay un BX130 en una versión un poquito más moderna, hay un BX120 Plus que tiene un módulo de ojo seco, pero ahora la parte de lo que son partes modernas, recuerden que este tipo de equipos multidiagnóstico, hasta donde teníamos conocimiento, solamente podían llegar hasta el segmento anterior. Ahora hay un nuevo equipo que es el BX650 que realiza varias detecciones de anomalías aproximadamente en 90 segundos, porque al igual que el BX120 realiza los mismos exámenes que hacía antes, pero ahora ellos han dado el paso siguiente a colocarle una cámara retinal al equipo del BX para que pueda ser detectable también la parte interna sin mayor dificultad, tomar los datos de refracción, tomar los datos de topografía, tomar los datos de presión intraocular. Se vuelve cada vez más sencillo a través de este tipo de equipos, ser muy didáctico en la demostración que tenemos de los equipos al paciente y llegar en un momento a tener ya un equipo que a medida que va avanzando, va entrando estructura por estructura, va pasando por la córnea, pasa por la parte va pasando por la lágrima, entra por la córnea, va pasando por la parte del iris, la pupila, el cristalino y se pasa hacia la parte interna. Entonces este BX650 ahora incluye una cámara retinal que permite ver la parte del fondo del ojo y que ahora ya puede tomarse como tal. Entonces esta alternativa nueva termina siendo como que esa versión de evaluar absolutamente todos los segmentos de manera general, o hacer un screening de manera general para tratar de tomar varios datos, ¿sí?, en función del estado del ojo del paciente. Entonces, al momento en que se arranca, a los 15 segundos toma una refracción objetiva a través de un aberrómetro, a los 28 segundos toma la forma de la parte corneal, una paquimetría, a los 36 segundos toma la paquimetría y los ángulos iridocorneales,
a los 49 segundos toma la topografía corneal, a los 60 segundos toma la foto de fondo de ojo, a los 72 segundos toma las imágenes externas como una cámara en HD, a los 90 segundos toma la tonometría para tener la presión intraocular en función del examen global. Y este equipo también tiene el módulo de ojo seco que más o menos en 40 segundos más toma la parte de la capa de mucosidad y de la capa acuosa. La capa lipídica no lo tenían anteriormente, probablemente en este nuevo modelo lo tengan, pero fíjense lo versátil que resulta tener un equipo así. Y podría pasar lo mismo, podría ser que nosotros nos podemos poner en duda de si realmente un equipo así puede ser tan bueno. Entonces, si lo recuerdan un poquito a función del VX, lo nuevo que tiene es esta parte de acá, que es como la cámara retinal, que es la versión nueva y cambia un poco la parte de las pantallas, pero de allí es algo bastante similar en función de las pantallas y de lo que tenía para formas de mostrar. Tal vez en lo único que me voy a detener es que la parte del segmento posterior muestra así, la parte de la relación copa-disco, y esta parte nos puede ayudar a identificar también problemas como degeneración macular o retinopatía diabética que pueden presentarse en el paciente. ¿Por qué les digo que esta parte puede ser el futuro de la optometría? Porque creería tal vez fácilmente que en el momento en que no habían autorrefractores, los primeros autorrefractores causaron mucha sensación en la atención de los pacientes, y ahora que esto se ha tornado tan visual y que la tecnología está muy de la mano, el VX120 causa mucho impacto en el paciente. Y miren que va avanzando este proceso de que se vaya adentrando más, de que tome más datos, de que pueda valorar diferentes estructuras, y ahora prácticamente tenemos un escaneo inicial de toda la parte estructural del ojo para poder explicarle al paciente. Entonces, creo que estos equipos son los que van a ir dominando los consultorios de optometría poco a poco, porque es de completo dominio del optómetra. Entonces, el optómetra aquí sí puede tener toda la información que necesita para poder trabajar de la mano con su médico oftalmólogo y si es que tiene la posibilidad de trabajar en refracción, todo lo que pueda hacerlo, pues lo puede hacer. Y lo que se tenga que remitir tendrá el elemento de juicio, tendrá la evidencia para poder remitirlo con certeza en el momento en que lo va a revisar. Si usted está pensando en ampliar su servicio, en tener una clínica, un consultorio nuevo, si está pensando en ese flujo de pacientes que usted tiene y en crear un impacto, el equipo multidiagnóstico va muy, pero muy, muy de la mano. Y en esa misma línea, adicional al VX650, ustedes pueden también buscar tener un iRefract. El iRefract es de la misma casa comercial. Visionix es una casa bastante visionaria en función de utilizar esta parte de tecnología, y es el primer equipo que fusiona el phoropter con el autorrefractor. Entonces básicamente es la mezcla entre los dos. Les había contado un poquito la semana anterior sobre el lensómetro, bueno, las pantallas digitales y el equipo de iRefract. Todo está sincronizado a través de la parte de internet, no hay muchos cables. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Primero, que es un equipo de aberrometría binocular, es decir, el paciente está con los dos ojos abiertos, se están evaluando los dos al mismo tiempo. Es importante para uno de los resultados que se van a mostrar. Entonces, el paciente cuando acude ya no requiere, por ejemplo, si ustedes se fijan allí, fíjense cómo se alineó. Les muestro ahí cómo se coloca en la parte del lensómetro digital, que es el lensómetro automático, que en el momento en que toma los datos y pasa la medida del un ojo al otro ojo, se va a pasar la información directamente acá. Si ustedes ven al costado derecho cómo se está alineando el equipo, está colocando la medida que tiene en el lensómetro. El paciente mira la pantalla, y una vez que mira la pantalla, el equipo comienza a intercambiar lentes en la parte interna de manera automática. Hay que centrar los ojos, va a realizar un perfil como de transparencia para ver cómo se encuentra la parte interna, y va a empezar a cambiar la parte de lentes hasta encontrar un punto que está evaluado bajo la parte de respuesta cerebral, en donde el cerebro aparentemente dio la respuesta de que está viendo claro, el equipo se detiene
y obviamente sí se puede hacer un proceso de afinación muy parecido al que se hace con el forópter digital o el forópter normal, pero es un equipo que ahora toma la autorrefracción y coloca los lentes del forópter de manera automática. Una vez que se obtiene la medida de lejos, que se puede ir afinando como les mencionaba, pueden hacer la parte de visión de cerca, y para la visión de cerca el equipo trae un accesorio donde aparece una siguiente pantalla que tiene como esta distancia constante para la parte de computador o lectura normal, que sigue siendo ya un reto para nosotros. Lo del forópter nuestro es como que, a ver, ¿dónde usted ve el computador? Un poquito más lejos, más acá. Entonces es una parte que sí funciona bastante bien también. Y una vez que tenemos las medidas de lejos y de cerca, pues es nuevamente ingresar a la parte de la recomendación de los lentes. En este tipo de equipos también siempre genera la duda de que si son aparentemente tan completos, ¿qué tan efectivos son? Entonces, aquí les comparto algunos estudios, especialmente el de la comparación de los autorrefractores por frente de onda, en donde básicamente el propósito es evaluar el acuerdo y la repetibilidad dentro de los autorrefractores del BX120 como del iRefract, y la conclusión fue que el iRefract provee la suficiente efectividad y confiabilidad para estimar los defectos refractivos en diferentes grupos de edad, incluso mejorando los resultados que el BX110. ¿Ya? Entonces, sí es un poderoso autorrefractor que puede ser incorporado en la práctica clínica. Este equipo tiene un valor de 60.000 euros, es costoso, pero igual, es toda la parte de un show si ustedes quieren tenerlo con sus pacientes, y que puedan mostrar un mecanismo de evaluación súper tecnológica. Aquí fueron evaluados también en la parte de los diferentes mecanismos de refracción, y finalmente también está el resultado de que los mecanismos fueron de buena reproducibilidad para que luego lo puedan revisar. No les podría decir que de cabeza se lancen. Yo creo que si tuvieran la posibilidad de tener un BX120 o un equipo multidiagnóstico similar de alguna otra marca, lo digo porque tal vez yo tengo la experiencia con la línea de Visionix, pero puede ser que en otra marca encuentren también bastante confiabilidad. Es bastante bueno para la parte optométrica, fortalece muchísimo la imagen del optómetra porque ahí le da mucho estatus profesional, la explicación, las medidas, la explicación de las diferentes áreas, las diferentes tomas, para llegar a esa conclusión de que el paciente menciona de que no se han hecho exámenes así anteriormente. En cuanto al iRefract, no lo tenemos, lo único que hemos tenido ha sido como el contacto para revisar el costo y ver cuánto podría tener, pero por el momento todavía está como en planes. A mí sí me gusta, creo que sigue siendo un impacto a nivel de la parte visual. Ya se ha probado que sí funciona, porque también uno tendría la duda de invertir bastante dinero si no funciona, pero si sí funciona, yo al menos sí le invertiría dinero a esa parte si es que tengo un flujo de pacientes importante. Muy bien, continuando con los equipos en función de la tecnología del consultorio, hablemos un poquito de los autorrefractores. En la carpeta de autorrefractores ustedes van a encontrar una comparación de autorrefractores de niños y adolescentes, netamente para ver la repetibilidad y la confiabilidad. Se utilizó en este estudio un Topcon, un Nidec y un Hubitz, y la conclusión es que cualquiera de los tres sirve. De la misma manera, intercambiablemente, se repiten, son confiables, son sensibles, no tienen ningún tipo de diferencia clínicamente significativa entre marcas, hacen exactamente lo mismo, y cualquiera de los tres podría funcionar de la manera parecida. Entonces, es una parte que genera mucha tranquilidad, porque ahora por ejemplo, los nuevos autorrefractores
están desarrollados con una tecnología de aberrometría. Casi todos los autorrefractores modernos ahora están hechos así. Y básicamente, estéticamente se van haciendo como más bonitos, como que un poquito más minimalistas, como que un poquito menos llamativos, pero con más funciones. Entonces, el autorrefractor normal, que nosotros todos conocemos, pues tiene la parte de refracción, la refracción con queratometría, esa combinación entre los dos y ciertas habilidades adicionales como tomar queratometría en diferentes puntos, y ahora también hace por la misma longitud de onda, por el mismo frente de onda, perdón, puede también tomar una parte de la superficie corneal para revisar cómo se encuentra la superficie. Entonces, los autorrefractores actualmente varían su precio dependiendo del origen, desde $1,500 hasta aproximadamente $9,000. Ya depende un poquito de lo que usted quiera tener en función tecnología, pero los estudios muestran que la mayoría de autorrefractores son intercambiables, lo que quiere decir que puede comprar el que usted quiera y va a tener un muy buen resultado sin mayor problema. Entonces, es una buena noticia por allí. Y en función de los sistemas de refracción digital, que ahora están todos interconectados, el autorrefractor con el forópter y demás, estos son los beneficios. Ya esa parte la habíamos visto. Entonces, da una eficiencia superior, genera ese efecto wow de sorpresa en el paciente. Reduce la parte del dolor físico al médico, al optómetra, porque realmente utilizas menos tiempo para hacer las cosas o es más cómodo para realizar. Provoca menos errores, menos repeticiones de realización de exámenes. La parte de la conectividad del equipo es importante porque todos los datos están como interconectados, y tiene un alto retorno de inversión, ¿ya? Y se interconecta con los sistemas digitales de la información del paciente. Después pueden ustedes revisar la parte de la carpeta de autorrefractores, donde está el estudio de la comparación, para ver cómo los resultados fueron básicamente los mismos. Después está los forópteres digitales. Creo que esa es la tercera recomendación que les puedo hacer en el momento en que ustedes puedan realizar una inversión hacia sus consultorios, que sería tener un forópter digital. Definitivamente el camino va hacia allá. No digo que realizar con la caja de prueba no funcione, no digo que el forópter manual no funcione, ni tampoco que el forópter digital sea el mejor. De hecho, les puse un estudio en donde están una comparación entre los tres. Entonces, el propósito era coger a un número de pacientes y realizarles una refracción con la montura de prueba, con el forópter manual, y compararlo con el forópter digital. Entonces, ahí ustedes van a encontrar el desarrollo del estudio y finalmente la conclusión fue que las tres cosas funcionan, ¿ya? Entonces, finalmente esto quiere decir que yo puedo trabajar con la caja, puedo trabajar con el forópter, puedo trabajar con el forópter digital y funciona, así como los autorrefractores. ¿El tema cuál es? El tema es un poco ir de la mano con la tecnología para provocar cierto impacto en sus pacientes, que genere mayor movimiento, mayor aceptación, mayor sorpresa y un mayor retorno de inversión para que ustedes tengan más flujo y que puedan tener un mayor número de pacientes y como que esta parte impacte un poco más. Pero de allí el estudio muestra que funcionan bastante bien los tres. Aquí hay un estudio igual en donde se colocó todo el proceso que se hizo para cambiar a forópteres digitales en una empresa. Para poder revisar la confiabilidad, se le realizó la refracción de manera manual y de manera digital para ver cómo se encuentran. Y aquí hay un artículo que es interesante. Cuando tengan la oportunidad de revisarlo y leerlo, está un poco como algunos expertos hablan sobre sus experiencias con los equipos digitales, qué es lo que ha mejorado en función de crecer en pacientes, de que las refracciones tomen menos tiempo, de que esta parte genere un mayor impacto en sus pacientes y mejores diagnósticos porque mejora la calidad del examen.
y que ahora se tenga ya como la idea de que el examen digital, computarizado, completo, lleva muchas cosas adicionales. Entonces, este estudio básicamente resalta mucho la digitalización, la tecnología, el avance, para que ustedes se sientan animados a que hay muchas cosas que van cambiando actualmente en función de la digitalización y que a medida que ustedes puedan ir encontrando ese mecanismo para ir adaptándose al mismo ritmo de trabajo. Bueno, siguiendo con la carpeta que tienen en su poder, está un poco la parte de los equipos portátiles. Me voy a subir un poquito acá antes de ver los dos que ya habíamos chequeado, pero de todas maneras aquí está un estudio de un equipo que se llama SB1, también bastante recomendable por los resultados del estudio, porque es un equipo que funciona para poder tomar una autorrefracción de manera remota. Es utilizado en algunos países en donde el acceso de optómetras es un poco complicado, pero hay un optómetra conectado de manera remota al equipo. Entonces, básicamente el paciente llena sus datos, así como ustedes lo observan. Estos puntos de atención solamente tienen a un asesor, no a un profesional en optometría. Se le explica un poquito lo que va a realizar y que el optómetra está detrás, revisando la parte de los resultados, que no está físicamente ese momento allí, pero que luego verificará los resultados. Entonces le pide al paciente que se coloque a una determinada distancia. Le va a mostrar unas letras. Entonces el asesor toma la parte de apuntes visual. Okay, great. I'm going to accept you there since you had a little trouble with it. So that's 20/30. If you could please switch and cover your right eye. Can you read that one? CFDCO. Great. How about there? EFPTOD. Great. And one more. OPTLCED. Perfect. Come on back up. 20/20 there. Now I'm going to measure your pupillary distance. This is just going to make sure. Una vez que se toma la parte de agudeza visual, le va a tomar la distancia pupilar. El paciente tiene que colocarse esa tarjeta debajo de la nariz, sobre los labios, muy parecido a la aplicación que les conté en otro video, que podían descargársela directamente en el celular. Una vez que se tiene esa confirmación, es muy fácil tomar el tamaño y la distancia pupilar. Okay, perfect. I'll save that. Last step here, so I'm just going to show you what we're about to do. Entonces le va a mostrar cómo colocarse en la parte posterior para la toma de la refracción. ¿Qué es lo que va a observar? Que va a observar un punto rojo, siempre observando con el otro ojo hacia la parte del infinito para poder realizar la toma, y con el otro ojo se va a realizar un proceso parecido. Entonces el paciente se coloca. I just want you to have a straight forward and lean into it, and I'll adjust the eye cup just to make it a little bit more comfortable for you. Entonces el paciente tiene que presionar hacia adelante. Perfect. Right there, both eyes open, looking at the chart. Entonces el paciente, manteniendo la mirada con su otro ojo a la distancia, el equipo realiza la toma de la refracción a través del perfil de Harman-Shack, que es ese perfil de malla que observaron allí.
se repite lo mismo con el otro ojo y aparece la refracción final. Entonces, una vez que se tiene la refracción final, en muchos puntos de estas tiendas estadounidenses el optómetra está en un punto central, revisa la información, construye la receta de lente y le envía la prescripción a la óptica para que pueda elaborarse los lentes del paciente. Entonces, fíjense que a la larga termina siendo algo de teleoptometría, en función de que ya incluso no es que no sea necesario el optómetro siempre está allí, pero en ese momento, en ese punto no está. En la pandemia hubo mucha información sobre este dispositivo, porque los optómetros podían estar en su consultorio o en su domicilio y podían hacer este tipo de exámenes cuando hacía falta. De la misma manera, siempre hay que ver si es que este tipo de equipos son completamente válidos y confiables. Este es un estudio en donde se hizo esta prueba con algunos pacientes, 50 pacientes para ser exactos, y la conclusión fue que los resultados indican que el autorrefractor SV1 provee medidas del efecto refractivo de manera normal, que los resultados fueron bastante buenos y que puede servir para acompañar la evaluación optométrica. No es una mala idea, es un poco polémica, pero puede llegar a funcionar también. Y les dejo un artículo de algunos de estos equipos similares a este SV1 que se utilizan cuando hacen este tipo de campañas en los países en donde no se accede hacia la parte interna. Este es el PIC Retina, que es el que les mostraba en el estudio anterior, que puede evaluar las fotos de fondo de ojo de esta manera con el celular. Es un accesorio que funciona muy, pero muy bien, probado y demás. No es tan costoso. Aquí está la parte de iNetra, que tiene un costo, como les decía, más o menos de $3,000. Y son todos estos equipos portátiles, estos lentes oftálmicos que son ajustables con un líquido que se inyectan para producir las dioptrías que el paciente necesita. Y este tipo de características también están apoyadas con las aplicaciones que habíamos revisado en la ocasión anterior. En estos equipos portátiles está un poco más la recomendación para el tipo de brigadas que se pueden realizar de manera externa, sin maltratar mucho los equipos, sin tratar de descalibrar los equipos que ustedes ya tienen en su consultorio, porque la idea es que esos equipos funcionan mejor cuando se mueven poco. En función de las lámparas de hendidura tienen muchísimas características similares que comparten entre ellos. Las diferencias básicamente, si ustedes se fijan en las fotografías, son en los sistemas de observación y los sistemas de video que pueden adaptarse. Todo esto está relacionado directamente al flujo de pacientes que tenga o las características que yo quiera mostrar de ese paciente. Si yo quiero tener imágenes de muy alta calidad porque adapto lentes de contacto y quiero mostrar esto porque quiero investigar o mostrar los resultados o tener una información clínica, pues voy a necesitar una cámara de buena resolución. Si lo que quiero es netamente una parte hacia mi práctica, es probable que no requiera algo demasiado avanzado en función de los aumentos. Entonces estos sistemas de observación y sistemas de video son los que encarecen actualmente los dispositivos. Y hace algunos años el zoom óptico era el único tipo de zoom que podía utilizar una lámpara de hendidura para mostrar una determinada imagen, hasta que apareció el zoom digital. Y en este zoom digital, que los celulares lo tienen, que las cámaras fotográficas lo tienen, y cuando fue adaptado a las lámparas de hendidura, pues muchas veces esta parte de los aumentos y las magnificaciones que habían de magnificación baja de 10 aumentos, 25 aumentos o 40, 50 aumentos, termina siendo algo ya muy básico en función de los incrementos digitales que pueda llegar a tener la imagen. Entonces, ustedes pueden encontrar lámparas de hendidura desde $1,500 hasta $20,000, dependiendo de lo que ustedes quieran tener. Hay lámparas de hendidura muy costosas. Ahí tengamos en cuenta mucho que la calidad del sistema de observación tiene que ver con la calidad de los lentes,
del sistema óptico, del sistema de video y de la forma en la que se dispone la iluminación. Es lo que hace que la lámpara sea un poco más costosa. Entonces, igual en los sistemas de video, podemos revisar un poquito cómo las lámparas de hendidura han mantenido su forma en el transcurso de los años y se han ido como modernizando en función de la calidad de óptica que provoca. Es decir, antes la imagen era un poquito menos nítida, ahora los espacios, el tamaño, la iluminación, que normalmente ahora es una iluminación LED fría, evita que los bombillos se quemen, la iluminación es un poco más intensa, lo que permite mejores observaciones o mejor iluminación, y la adaptación de estos sistemas de video permiten documentar todo lo que se observa, ya sea para mostrar al paciente, que netamente recuerden que estamos en la era de que los pacientes todo lo queremos ver, todo lo queremos entender. Entonces, si usted va a una consulta a revisarse su hígado y usted necesita un examen, usted va a querer ver o usted va a querer saber cómo se encuentra. Lo mismo ocurre con los ojos. Entonces, básicamente lo que hace falta es tratar de ajustarse sobre esta parte para saber qué tipo de lámpara de hendidura necesita. No solamente les diría que es recomendable tener una lámpara, es obligatorio todo. Así como hablábamos antes de la parte de la cámara retinal portátil, que es una buena opción, tener una lámpara de hendidura es esencial dentro de la consulta. No hay un equipo que lo reemplace para esto, para poder observar las cosas que usted necesita observar con optómetra y poder remitirlas en el momento que haga falta o manejarlas cuando las detecte. Luego pueden revisar también el video para poder enfocarse de mejor manera. Y hay un documento que les adjunto acá, en donde está un poquito la parte el análisis o la descripción de por qué las lámparas de hendidura tienen estos sistemas de video tan buenos ahora, por qué la resolución ahora es importante en función de las tomas, de la parte clínica, de los hallazgos que uno podría llegar a tener. Y cómo ya se hace más complejo, se complejiza la función en el momento en que quiero tener imágenes, pero muy, muy, muy detalladas de lo que quiero mostrar al paciente o de lo que quiero documentar. Entonces, estos sistemas de video pueden llegar a ser bastante costosos en función de este avance o de esta evolución que ha tenido las lámparas de hendidura. Sería interesante que lo puedan revisar después. Y luego está un poco la reseña de la funcionalidad que tienen las lámparas de hendidura, un poco igual para saber qué tipo de casos son los que yo podría encontrar de manera sencilla a través de un dispositivo de esta característica. Y los lensómetros que ustedes ya los conocen, tal vez la única parte que les hago nuevamente referencia y les adjunto en la carpeta es este analizador de lentes que al ser automático en su movimiento, lo único que hace es identificar de una manera más sencilla aún de lo que ya le hacía el lensómetro digital, revisar un poco cómo se encuentran las características de los lentes. Bien, entonces esta parte de las comparaciones ya les vimos la semana anterior, un poco para poder entender que esta parte de la tecnología ha ido entrando mucho hacia la automaticidad. Es básicamente lo que deja el mensaje en la parte de la lensometría. Aquí también hay un estudio comparativo de los lensómetros, por si lo quieren revisar luego. Hay un estudio comparativo entre 3 lensómetros, un lensómetro Nidec, un lensómetro Marco y un lensómetro Marco Spectrum, que es como la versión digital, para llegar a la conclusión de que con los 3 lensómetros todo funciona casi igual. Entonces, la tecnología lo que viene es a facilitar el resultado del tiempo
o en función de la versatilidad que uno tiene en el momento en que realiza la lensometría. Estos estudios y estas carpetas están montados dentro del equipo de Teams de la materia de tecnología avanzada en optometría, para que ustedes puedan revisarlo. En función de la tecnología van a encontrar muchas cosas. Creo que se podría resumir el mensaje de la clase en 3 partes. Que antes de que usted aplique la parte de tecnología o siempre acompañado de la tecnología, está de la mano un muy buen servicio al cliente, una muy buena preparación en atención, la personalidad, la forma de ser, el enfoque que usted tenga con su paciente es vital para que todo funcione. Es esencial para que todo funcione. Usted tiene que prepararse, capacitarse, capacitar a su personal para ser buenas personas en atención al cliente, generar empatía, generar buenas relaciones, generar preocupación, no solo por la transacción comercial, sino por el bienestar del paciente. Cuando usted consigue eso, ¿sí?, ya comienza a caminar solo un primer proceso que incluso sin tecnología funciona. Para quienes lo hacen, lo saben. Esa parte de la buena atención, el buen servicio, el buen trato, ¿sí?, trae más pacientes y genera un flujo. Ahora, una vez que hemos llegado a eso, dé el siguiente paso hacia la parte tecnológica. La parte tecnológica arranca desde que usted tenga un sistema digital para sus historias clínicas, que tenga equipos que faciliten el trabajo, que hagan que el paciente no se tarde mucho, que identifique más cosas de las que les han identificado en controles anteriores, que puedan revisar cosas que antes no se revisaban. Consejos de la línea personal en la parte de tecnología. Un foróptero digital yo sí lo recomendaría, a pesar de que los resultados son intercambiables entre los 3 métodos. El paciente confía más en la parte tecnológica. Un autorrefractor ya no lo recomendaría. Yo recomendaría que comiencen a pensar en la idea del equipo multidiagnóstico, porque el equipo multidiagnóstico invadirá su consultorio y dará una sensación de cambio mucho mayor que el autorrefractor. Una cámara retinal portátil, deje su oftalmoscopio de lado, véndalo, comercialícelo y haga una inversión hacia una cámara retinal portátil porque le va a funcionar un montón. El equipo de manejo de ojo seco es una parte que tiene muchísima afluencia de pacientes porque tenemos una gran incidencia de problemas de ojo seco. Entonces piénselo. Los equipos hacia las diferentes partes especializadas, como lo que vimos de estrabismo, o los equipos portátiles, o los equipos de terapia visual, o los equipos de lentes de contacto, son cosas que siempre serán para un grupo menor de pacientes por la especialidad que manejan. Está bien si usted quiere invertir en el tema, siempre encontrará equipos muy modernos relacionados con los mismos, pero siempre tome en cuenta que entrar en ese mundo necesita de un alto flujo de pacientes o de una alta rentabilidad por pacientes para que ese flujo valga la pena. Entonces, no invierta sin pensar en eso, primero revise su mercado antes de que eso ocurra. Y la tercera parte es que no confíe en todos los equipos. Incluso si usted tenga la posibilidad, tenga los recursos y tenga el deseo de invertir, primero valide. Por eso le compartí una validación de cada equipo de los que hemos hablado, de los que les he recomendado, para que vean que esos equipos tienen validaciones, tienen estudios técnicos que certifican que lo tienen. Y recuerden, como hablábamos en la primera charla, que sería preferible que usted hable con una persona que ya tiene el equipo para que le dé su opinión y le cuente si es que vale la pena o no entrar en ese negocio de inversión. La tecnología en optometría y la tecnología en todo avanza todo el tiempo y se cambia todo el tiempo. De aquí a un año, cuando ustedes estén ejerciendo en sus diferentes campos de acción, seguramente muchas de estas cosas habrán pasado a una siguiente etapa. Algunas desaparecerán para dar paso a unas mejores y algunas tendrán mejoras incluso que unos pensamos que en este momento no podrían tener. No se olvide que esa parte es la normal. La tecnología va caminando hacia allá, la tecnología va hacia la automatización. Pues no se asuste en función de los trabajos que podría realizar el optómetra o no. El optómetra siempre será una parte esencial en ese tema y mientras usted vaya de la mano en ese ritmo, podrá ir de la mano también con sus pacientes ofreciendo el mejor servicio a nivel visual. Les comparto el video y nos vemos en una próxima ocasión para conversar sobre la parte final del módulo.